el libro de Colosenses revela a Cristo de una manera más completa que cualquier otro libro de la Biblia. Esta palabra de introducción tan breve y sencilla es en verdad muy contundente. El libro de Colosenses contiene la revelación más completa acerca de Cristo y es nuestro deseo que en cada mensaje que les presentemos podamos proporcionarles a este Cristo maravilloso. Amo la revelación de Cristo contenida en este libro y queremos poner nuestra mirada completamente en el Señor para recibir su bendición a medida que consideramos a este Cristo maravilloso. Pues bien, ¿cómo le parece la palabra de introducción que Witness Lee dio al inicio del estudio vida de Colosenses? Y en este sentido, ¿cuál es la base que él usa para hacer esta declaración tan contundente? Víctor, esta es una pregunta muy apropiada para comenzar este estudio vida. La base para hacer tal declaración es Dios y su palabra. La base para afirmar que el libro de Colosenses revela a Cristo de una manera más completa que cualquier otro libro de la Biblia es el propio libro de Colosenses. No estamos hablando acerca de un sueño que hayamos tenido, ni tampoco estamos dando nuestra impresión subjetiva. Lo que estamos hablando se basa en la revelación contenida en el propio libro de Colosenses. Dicha revelación necesita convertirse en nuestra revelación por medio de la iluminación y la unción del Espíritu. Quiero animar a todos los que escuchan este mensaje que por favor lean de nuevo este corto libro bajo la visión del Cristo todo inclusivo y hagan una lista de todas las cosas que dice este libro con respecto a Cristo. Entonces encontrarán expresiones muy especiales que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Expresiones tales como que Cristo es el primogénito de toda creación, que Cristo es la imagen de Dios invisible, que Cristo es el primogénito de entre los muertos y que a Él le debemos dar la preeminencia en todo. Colosenses también dice, haciendo alusión a la buena tierra, que Cristo es la porción de los santos, lo cual tipifica al Cristo todo inclusivo. Cristo es nuestra vida, y Él es el todo, y en todos en el nuevo hombre. Hay un gran número de expresiones únicas que han sido usadas en este libro para revelar a Cristo. Y este Cristo revelado es universal, ya que todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. Igualmente, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas se conservan unidas en Él. Según los primeros 2 versículos de Colosenses, en el capítulo 3, este Cristo maravilloso es nuestra vida, y está en los cielos sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, según Colosenses 1:27, este mismo Cristo está en nosotros y es nuestra esperanza de gloria. A pesar de Colosenses ser un libro muy corto, este nos presenta una revelación tras otra respecto de este Cristo. Puesto que este libro nos revela a Cristo de una manera tan completa, podemos decir entonces con certeza que Cristo está revelado en Colosenses, mucho más que en cualquier otro libro de la Biblia. Sin importar cuán extensa sea la revelación en los demás libros, Colosenses los sobrepasa a todos. Finalmente, quiero mencionar que a lo largo de este estudio vida se hará evidente que había un problema en Colosas causado por una desviación. Como uno que está familiarizado con la literatura cristiana acerca de Colosenses, permítanme decirles que la mayoría de los maestros bíblicos se interesan más en los problemas que enfrentaba la iglesia en Colosas que en el Cristo que está revelado en este libro. Sin duda, necesitamos confrontar el problema que había allí con sabiduría y hacerlo a la manera de Dios.
No obstante, nuestro énfasis en el estudio vida de Colosenses es Cristo. Este Cristo maravilloso, todo inclusivo, todo extensivo y universal, quien es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Él es nuestra vida, Él es el constituyente de la iglesia como el nuevo hombre. Sin duda podemos deleitarnos en este Cristo maravilloso. Quiero apoyar completamente la frase de introducción que hace Witness Lee al principio de este estudio vida. Que el Señor nos bendiga a medida que nos sumergimos en las profundidades de este libro, bajo la luz del Espíritu y el suministro del ministerio del nuevo pacto, en el cual Witness Lee tenía una porción. Este primer mensaje nos habla acerca del trasfondo del libro de Colosenses. Después de hacer una presentación maravillosa de Cristo en el capítulo 1, el apóstol Pablo menciona 4 puntos, que son como 4 advertencias que forman parte del trasfondo de este libro. Por lo tanto, necesitamos leer los versículos que mencionan estos 4 puntos y estudiar su significado, tanto para los creyentes en Colosas, así como su aplicación para nosotros en nuestra experiencia hoy en día. ¿Qué les parece si vamos al capítulo 2 de Colosenses, versículo 8? Pablo dice de esta manera: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según el contexto, los 4 puntos que se mencionan en este versículo se mencionan en un sentido negativo. Entonces, Antonio, ¿por qué razón el apóstol Pablo presenta la filosofía, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo de una manera tan negativa? Pablo presenta estos 4 asuntos de manera negativa, a pesar de que son muy excelentes según el punto de vista de la cultura humana. Pero desde el punto de vista de la economía de Dios, estos son 4 puntos muy peligrosos. ¿Por qué razón? Porque el enemigo de Dios, Satanás, los ha usado para reemplazar a Cristo con ellos. En principio, la situación en Colosas era muy similar a la situación de la mayoría de los países actualmente. Colosas era una ciudad con muchas culturas, y los creyentes tenían que vivir en medio de esa sociedad mundana. El problema era que los mejores elementos de dichas culturas humanas se habían infiltrado en la iglesia. Por esa razón, Pablo menciona la filosofía, debido a que ésta había llegado a reemplazar a Cristo y a la revelación respecto a Cristo. Las huecas sutilezas también habían reemplazado a Cristo. Muchos hablaban de manera muy elocuente, pero su hablar era completamente hueco. Las tradiciones y los rudimentos del mundo hacían lo propio. Estas cosas habían invadido la iglesia sutilmente y habían desplazado a Cristo de su posición central, privando a los santos de la experiencia y el disfrute de Cristo. En términos simples, el trasfondo del libro de Colosenses consiste en que la cultura había reemplazado a Cristo. Aunque me estoy anticipando un poco, Pablo hace referencia a esta diversidad cultural en el capítulo 3, con relación al nuevo hombre, el cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo no dice allí que en el nuevo hombre hay cabida para cualquier cultura, sino lo contrario. Pablo dice que en el nuevo hombre, en la iglesia, solo hay cabida para Cristo, y que Él es el todo y en todos. Cristo es el constituyente único de la iglesia. Lo que Pablo quiere advertir es que lo mejor de la cultura humana había reemplazado sutilmente a Cristo. El apóstol Pablo, quien había sido una persona muy culta,
tenía un agudo discernimiento para distinguir entre Cristo y todas las cosas que lo sustituían. Por tanto, en sus escritos, él habla acerca de los mejores elementos de la cultura humana, no para afirmarlos, sino para criticarlos. Pablo no estaba involucrado en una guerra cultural, sino en una batalla para que la herencia de los creyentes en Cristo no se perdiera y ellos pudieran continuar disfrutando a Cristo. Pablo contendía para que Cristo siguiera teniendo la centralidad en la economía de Dios, porque él sabía que la expresión corporativa de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, depende totalmente de la experiencia y el disfrute que los creyentes tenemos de Cristo. Por ende, Pablo rechazaba todo lo que decían las diferentes culturas de Colosas y proclamaba todas aquellas cosas de Cristo que la cultura ignoraba. Necesitamos estar preparados para ser iluminados por el Señor, no en los elementos de las diferentes culturas, sino en los elementos de nuestra propia cultura que sutilmente hayan reemplazado a Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo habla tan negativamente acerca de estos 4 puntos. Usted utilizó la palabra sutil y creo que es la más adecuada para describir la situación en Colosas. En otras epístolas, Pablo tuvo que tratar con otras situaciones que no eran tan sutiles, sino que eran muy obvias y carnales. No obstante, en el caso de Colosas, se necesitaba tener un discernimiento muy fino para poder conocer la verdadera situación. Pablo entonces continúa hablando y al llegar al capítulo 2, versículo 16, habla acerca de ciertas cosas positivas. En este versículo él dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Aquí, Pablo exhortó a los colosenses a no permitir que nadie los juzgara con respecto a estas cosas. Luego, en el versículo 18 dice: que nadie, con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles, os defraude juzgándoos indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que ha visto, vanamente hinchado por la mente puesta en la carne. A pesar de que estas son cosas aparentemente positivas, Pablo las presenta también como advertencias. ¿Podría usted hablarnos entonces un poco más acerca de estas cosas? La primera categoría de cosas, la comida, la bebida, los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados, está completamente relacionadas con las prácticas religiosas del Antiguo Testamento. Pablo les dice que no permitan que nadie los juzgue respecto a estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Son sombras. Aunque son muy buenas, no son la realidad, porque la realidad de esas cosas es Cristo. Luego Pablo mira desde otro ángulo y en el versículo 18 habla acerca de aquellos que con una humildad autoimpuesta practicaban una cierta clase de ascetismo refinado, haciendo lo posible por restringir las concupiscencias de la carne. Esas personas también apoyaban la adoración a los ángeles, quizás con el argumento que adorar a Dios directamente era muy difícil y que era mejor contentarse con solo adorar a unos seres angélicos. En este punto quiero decir que existe una gran preocupación en nuestra cultura por las cosas angélicas. Aunque en otras culturas existe una adoración hacia ciertos objetos ordinarios, en una cultura más refinada como la nuestra, se usan los ángeles como objeto de adoración. Y se practica esto en el nombre de una cierta humildad. Por otra parte, también estaban aquellos que eran visionarios en Colosas, que decían haber visto ciertas cosas elevadas
y que permitían que sus experiencias místicas fueran el criterio de la verdad, en lugar de utilizar el único criterio que está contenido en la palabra de Dios. Estos productos sobresalientes de la cultura humana fueron puestos en su lugar por Pablo, ya que ellos no tienen ningún lugar en la economía de Dios, ni son de valor alguno en la iglesia. Lo único que tiene valor en la economía de Dios es Cristo, la iglesia y la cruz. Cristo es la realidad de todas las cosas positivas. La cruz trata con todo aquello que no es Cristo, y la iglesia es el resultado de la operación de Cristo y su cruz en nosotros. Necesitamos y debemos tener este discernimiento para que no seamos despojados de nuestro premio, es decir, del disfrute que tenemos de Cristo, por recalcar algún punto fuerte de nuestra cultura o estar involucrados en él. Necesitamos ser iluminados gradualmente para que el Señor nos dé un entendimiento espiritual apropiado del libro de Colosenses. El punto crucial aquí es que la cultura en Colosas estaba reemplazando o sustituyendo a Cristo. No debemos pensar que este fenómeno se limita al primer siglo. De hecho, aún persiste hasta el día de hoy. En el cristianismo actual, Cristo ha sido reemplazado casi por completo por otras cosas, especialmente por cosas buenas. Es posible encontrar el nombre de Cristo en el cristianismo, pero puede ser que la realidad de Cristo esté ausente. Muchas cosas se han convertido en sustitutos de Cristo. Por ejemplo, el enemigo de Dios usa incluso las enseñanzas bíblicas para reemplazar a Cristo. Muchos creyentes estudian la Biblia sin tener ningún contacto con Cristo. Asimismo, debido a la sutileza de Satanás, cualquier obra cristiana puede también ser un sustituto de Cristo. La obra cristiana debe ministrar a Cristo en otros. Sin embargo, las obras de algunos cristianos han hecho de su meta particular un sustituto de Cristo. Esta porción es bastante impactante, ¿no le parece? Sin duda es muy impactante, Víctor. Y aquí quiero aplicar el versículo 4 de Mateo 5, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta es verdaderamente una situación para llorar. Existen muchos oradores dotados que han reemplazado a Cristo con ellos mismos, con su elocuencia. Existen muchos obreros cristianos con mucho carisma que han reemplazado a Cristo con su propia personalidad. Otros poseen una personalidad dinámica y atractiva, la cual usan para atraer a las personas a su propia obra, en lugar de llevar a las personas a Cristo. Existen también personas muy refinadas y éticas que han reemplazado a Cristo con la ética humana. Hay otros que aman la Biblia y que estudian la palabra arduamente, pero que tienen una Biblia sin Cristo. Esos valoran las doctrinas, la teología y los sistemas religiosos de pensamiento más que al propio Cristo. Este es un fenómeno universal en el cual Cristo ha sido reemplazado por otras cosas, lo cual es una de las estrategias de Satanás para mantener distraídas a las personas. Este es el principio del anticristo, de usar cualquier cosa para reemplazar a Cristo. Así que necesitamos ver estos dos lados, como el día y la noche. El lado positivo es que Cristo es la realidad de todas las cosas positivas, y además que Él es universalmente extenso y todo inclusivo. Por el lado negativo, Cristo ha sido reemplazado por muchas cosas y por todas las maneras posibles. Y no solo eso, los creyentes han llegado a amar más a esos sustitutos que al propio Cristo.
Y para completar esta tragedia, ellos no conocen la diferencia entre esos sustitutos y el propio Cristo. Digo esto con toda sinceridad y en la presencia del Señor, como uno que ha aprendido esta lección y todavía la está aprendiendo, y como alguien que ha recibido misericordia de parte del Señor. No debemos permitir que nada reemplace a Cristo, sin importar cuán honorable sea eso a los ojos humanos o qué tan importante sea eso para el mundo religioso. Que el Señor nos guíe para que podamos avanzar en la dirección contraria a esa corriente a través de estos mensajes del estudio Vida de Colosenses. ¿Y cuál es esa dirección contraria? Es la dirección en la que Cristo reemplaza gradualmente todas las demás cosas con Él mismo como la realidad de todas las cosas positivas. Por tanto, deseo presentar este pensamiento delante de todos nosotros para que lo consideremos con toda sobriedad. ¿Qué es lo que nosotros deseamos obtener? ¿Deseamos obtener al Cristo que es contrario a todo lo demás? Porque Él es la realidad de todas las cosas positivas. ¿O deseamos obtener todas las demás cosas que están en contra de Cristo y que lo reemplazan? Como lo hizo Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, nosotros debemos aprender a decir y a testificar junto con Pablo que todo lo que tenemos, lo tenemos por basura para ganar a Cristo Jesús nuestro Señor. Es con este espíritu y es con esta carga que nosotros queremos abrir esta comunión tan preciosa en el libro de Colosenses, por causa del Señor y por causa de este ministerio. El Vigilante.